Este domingo nos quieren hacer una seria advertencia sobre la manera de nosotros al afrontar nuestra participación en el mundo. Una manera espontánea es la de dividir a la humanidad en dos grandes bandos, los malos y los buenos. Jesús viene a instaurar el reino de Dios, no como un juez que separa a los malos de los buenos. No excluye a nadie, todos son convocados, todos pueden entrar en él. Que el Señor Jesús, que nos ha convocado hoy para celebrar la Eucaristía, nos abra los oídos para que podamos escuchar y comprender el mensaje de paciencia y de amor que Él nos trae en su palabra. Recibamos al excelentísimo Señor Obispo, don Jesús Antonio Lerma Nolasco, primer obispo titular de la diócesis de Iztapalapa, que preside esta celebración. Muy buenos días tengan todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La gracia, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos ayude y nos dé el perdón de nuestros pecados. Por eso digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Muéstrate propicio con tu siervo, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En estos domingos, Jesús viene hablándonos en parábolas para explicarnos el reino de Dios y para hablarnos de la bondad de Dios. Presten mucha atención para que escuchemos cómo un sabio del Antiguo Testamento nos habla de esa bondad. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración, y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios,
y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente, Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Escucharemos ahora un fragmento de la carta de San Pablo a los romanos. El apóstol nos hablará del Espíritu de Dios que actúa en nosotros. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresar con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios. La gente dormía, se coló el enemigo, y por poco echa a perder la cosecha. El domingo pasado escuchábamos la parábola del sembrador. Hoy meditaremos la parábola de la cizaña. El tema de fondo es la cuestión de la coexistencia en la historia y en nuestra comunidad, los que hacen el bien y los que hacen el mal. El Evangelio nos muestra que el juicio no debe anticiparse, porque corresponde al único juez, quien lo lleva a cabo al final de los tiempos. Antes de escuchar este interesante pasaje, entonemos el Aleluya. Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece un poco de levadura que tomó una mujer, la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo, y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arroje en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Sentados un momento, por favor. El Padre Dios envió a su Hijo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios, que también Jesús le llama el reino de los cielos. Y Jesús, su misión fue precisamente en el pueblo de Israel, ir transmitiendo junto con sus discípulos, sus apóstoles, que el reino de Dios estaba ya cerca, que el reino de Dios había llegado. En esta ocasión Jesús, a orillas del lago de Genezaret o lago de Galilea, sin duda alguna que las personas que estaban cerca de él, que lo escuchaban, que eran una multitud, eran personas dedicadas al campo, a la agricultura, a las huertas. Y también Jesús, para explicar la presencia del reino de Dios, a través de las parábolas, va comparando el reino de Dios con algunas situaciones como la del sembrador, como en esta parábola del trigo y la cizaña, como también en la parábola de la semilla de mostaza, como también en la levadura que fermenta la masa. Y Jesús se vale de estas comparaciones. Por eso cuando empieza una de sus parábolas dice, el reino de Dios, el reino de los cielos, se parece al sembrador, se parece al campo que sembraron trigo y cizaña, y así sucesivamente. En esta parábola que escuchamos hoy y que el mismo Jesús se las explica, que en el reino de Dios, el reino de los cielos, se establece aquí en la tierra y la vamos estableciendo nosotros conforme tenemos nuestra vivencia de fe cristiana, conforme vivimos las enseñanzas de Jesús, es como vamos formando y haciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Jesús utiliza estas comparaciones. En el pueblo de Dios, que somos los bautizados, en este pueblo de Dios, en esta comunidad de creyentes, hay buenos y hay malos. Hay en quienes la maldad se establece, pero también hay quienes, obedientes a las enseñanzas de Jesús, viven bien y viven el testimonio de su fe. Hoy, por ejemplo, en nuestro tiempo, que cada día vemos los efectos de la maldad, asesinatos, este año ha superado al año pasado en tantos crímenes, en que cada vez los grupos organizados de criminales están más organizados y más fuertes. Y vemos cómo hoy en nuestras comunidades la maldad, los malos tienen sus raíces, y habrá quienes al sufrir la pérdida de seres queridos por la acción de estas personas, sin duda alguna que habrá algún momento que digan, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué a veces la maldad es más fuerte que quienes actúan el bien? ¿Por qué los malos crecen más que los buenos?
pero debemos de tomar conciencia que en el proyecto de Dios, Dios a los seres humanos nos dio el don de la libertad. Y Jesús respeta, y Dios respeta, y el Hijo de Dios respetan esa libertad que Dios dio a todos los seres humanos. Por eso en las comunidades, por eso en el pueblo de Dios del que somos parte todos los creyentes en Jesús y todos los bautizados, por eso debemos tomar conciencia de que si vivimos estas situaciones es porque hay quienes saben utilizar debidamente la libertad que Dios nos dio y como muchos otros no saben vivir ni respetar la verdadera libertad que Dios nos ha dado. La parábola, el mismo Jesús se le explica a sus discípulos y también nos dice cómo el dueño de aquel sembradío, él mismo les dice a sus trabajadores que quieren arrancar la cizaña, porque la cizaña es una planta muy parecida al trigo. Entonces, fácilmente se confunde cuando todavía no han espigado ni la cizaña ni el trigo, se pueden confundir. Por eso pues les dice, dejen que crezcan juntos y al final entonces se recoge la cizaña, se quema y se recoge el trigo y va a los graneros. Y Jesús al explicar esta parábola a sus discípulos, como aquí podemos ver cómo en nuestra vida Dios nos tiene paciencia y habrá quienes en algún momento abusan de la libertad que Dios nos da, pero siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de enderezar el camino, gracias a la bondad de Dios, gracias a que Dios nos tiene paciencia en este vivir de todos los días. Esta pues parábola, como todas las parábolas, son una comparación con el reino de Dios, con el reino de los cielos, no el que nos imaginamos después de la muerte, sino el que estamos nosotros mismos hoy haciendo y viviendo conforme seamos obedientes, conforme sigamos el camino de Jesús y ser obedientes a las enseñanzas de Cristo. Esta parábola, pues, nos dice que vivimos en este mundo, que nosotros somos los que vamos haciendo presente el reino de Dios aquí en la tierra, y de nosotros depende que la hagamos, que hagamos presente ese reino conforme vivamos las enseñanzas de Jesús, conforme sigamos su camino. De nosotros pues también depende el que la vivencia cristiana, la vivencia de fe, que cada uno de nosotros nos preocupemos, hará por voluntad de Dios que vayamos haciendo presentes. Jesús hizo su parte, ahora falta la nuestra, para que ese reino de Dios se viva aquí en la tierra.
Profesemos públicamente nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo engendró en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos hemos reunido aquí, hermanos, para conmemorar el misterio de nuestra redención. Roguemos, por lo tanto, a Dios Todopoderoso, para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida. Respondemos, Señor, óyenos. Señor, óyenos. Por la paz y la concordia de las iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de nuestras almas, oremos. Señor, óyenos. Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica, roguemos al Señor. Señor, óyenos. Por los que están lejos de casa, por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Señor, óyenos. Por nuestra comunidad reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que hacen el bien en nuestras parroquias, por los que ayudan a los pobres, roguemos al Señor. Señor, óyenos. Oremos. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que reciba con prontitud lo que te pide, bajo tus inspiraciones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid. Él será para nosotros bebida y salvación. El pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y ser un para nosotros alimento en el camino. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y ser un para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y alegrías, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y ser un para nosotros alimento en el camino. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene
y dirige sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en esa misma noche, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente tomó el pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pablo Apóstol, patrono de esta diócesis de Iztapalapa, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Todos como hijos de Dios, démonos un signo de paz. La paz sea contigo. La paz sea Con contigo. tu espíritu. La paz sea contigo.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y se nos da como alimento espiritual bajo el signo del pan. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo de Cristo nos lleve a la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo nos lleve a la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Para quienes no El puedan cuerpo de comulgar Cristo. sacramentalmente y con la confianza de la fuerza del Espíritu Santo en cada hogar y cada corazón, digamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva. Los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y los llene de la sabiduría eterna. Todos amén. Él aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el bien obrar. Amén. Él aumente en ustedes, arraiga hacia sí sus pasos y les muestre el camino del amor y de la paz. Todos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día y buena semana.